Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de capacitores y el día de hoy vamos a estudiar capacitores en paralelo. Bueno, ¿cuáles son los capacitores en paralelo? Acá vemos un diagrama, un esquema. Acá tenemos la fuente, en este caso es una batería, el borde positivo, el borde negativo, y a su vez empieza a cargar los capacitores que nosotros tenemos acá cuando se cierra el circuito. Entonces estos empiezan a almacenar energía en forma de carga, pero como las capacitancias son diferentes, acá tenemos capacitancia 1, acá capacitancia 2, pues la cantidad de energía almacenada es diferente, es decir, almacenan diferente cantidad de carga. Pero la carga que está suministrando esta fuente pues no puede desaparecer o aparecer mágicamente mayor cantidad de carga, es imposible, o sea que la cantidad de carga que está dando la fuente debe ser la suma de las cargas que nosotros tenemos justamente acá. Otra observación, pues si ustedes miran, si tuviéramos un voltímetro que mide voltaje, voltímetro, y colocamos una de sus puntas acá y otra de sus puntas acá, pues básicamente lo que estamos midiendo es la diferencia de potencial que tiene la fuente. ¿Listo? Un voltímetro, pues si alguien no sabe cuál es el voltímetro, venga, abrimos una página y vamos a buscar qué es un voltímetro, una imagen para que lo tengan presente. Voltímetro. Estos son los voltímetros, ¿no? Estas son las puntas que me estaba imaginando. Entonces, este es un multímetro, o sea, muchas cosas. Pero un voltímetro mide solamente voltaje. Entonces, lo que estaba imaginándome es que coloco una de estas dos puntas para medir la diferencia de potencial que está en estos dos puntos. Entonces, cuando coloco el multímetro o un voltímetro y coloco sus puntitas acá, pues lo que estoy midiendo es la diferencia de potencial de la fuente. Ahora, si quito las puntas del voltímetro justamente acá y las coloco justamente en este sitio, pues en realidad estoy midiendo la diferencia de potencial que van a estar en las placas. Pero si ustedes observan, es la misma diferencia de potencial que nosotros tenemos de la fuente. O sea que la diferencia de potencial que tengo en este punto es la misma diferencia de potencial que voy a tener en estos puntos, ¿sí? Porque básicamente fíjense que estoy todavía midiendo la fuente, aunque estoy midiendo en este caso, es la capacitancia de este capacitor número 2. Bueno, el voltaje del capacitor número 2, no la capacitancia. Ahora, si nosotros hacemos la misma medición, es decir, colocamos el voltímetro y una de sus puntas, la roja la coloco acá y la negra la coloco acá, pues lo que estoy midiendo nuevamente es la diferencia de potencial que está en la fuente. Fíjense porque todo está conectado a través de este cable. Mírenlo acá. Pero en realidad estoy midiendo la diferencia de potencial que voy a tener acá en este capacitor. O sea, dicho de otra manera, la diferencia de potencial que tengo acá en la fuente, esta, debe ser la capacitancia que tengo en el capacitor número 2. Y debe ser la misma, acá el número 1, acá el número 2, y debe ser la misma diferencia potencial que tengo en el capacitor número 1. Es decir, la diferencia de potencial donde la mida siempre va a ser la misma. ¿Oyeron? En este caso, en los capacitores que se encuentran en paralelo. Pero como había dicho, pues esto tiene una capacidad diferente de almacenar energía a por lo tanto este almacena cierta cantidad de carga. Recuerden que la carga se almacena en forma de energía y acá tendríamos pues una carga sub 2. Miren acá al costado está escrito carga 2 y carga número 1, pero provienen de la fuente. Entonces uno concluye, que no está escrito ahí, que la carga 1 más la carga número 2 pues debe ser igual a la carga neta o a la carga total que nosotros tenemos, porque la carga ni se crea ni se destruye, simplemente se encuentra en el sistema. Bueno, muy bien, entonces nosotros sabemos que la capacitancia, recordemos que la capacitancia es la cantidad de carga que nosotros tenemos por diferencia de potencial, ¿no? Y hay otra definición de capacitancia, que la capacitancia debe ser igual a epsilon sub 0, que se conoce como la permitividad del espacio libre o del vacío, multiplicado por el área de las placas, o sea, la geometría aumenta o puede disminuir la capacitancia, dividido entre la distancia que existe entre las placas, la separación que existe entre las placas. Es una forma en que nosotros podemos pues mirar la capacitancia. La energía que puede almacenar, porque recuerden que la carga se almacena en forma de energía, se puede escribir como 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial elevada al cuadrado, aunque hay otra forma en que puedo definir la energía potencial. La energía potencial también se puede definir como 1/2
de la carga elevada al cuadrado sobre la capacitancia. Pues simplemente uno hace el despeje aplicando esta definición que está acá y se llega a esta segunda expresión matemática. Bueno, hay que tener presente eso, ¿no? Entonces, como les decía, entonces podemos despejar la carga de la expresión que se encuentra justamente acá. O sea que la carga nosotros podemos definirla como la capacitancia multiplicada por la diferencia potencial. Por supuesto, esta es la carga que estamos almacenando en las placas que tenemos acá. Entonces vamos a hacer esa sustitución que está escrita acá. Entonces podemos decir que la capacitancia 1, o sea, la que justamente tenemos acá, pues debe ser la capacitancia 1, multiplicado por la diferencia potencial, sumado por la carga número 2. Pero la carga número 2 la podemos escribir como la capacitancia 2, multiplicado por la diferencia potencial. Y que esto debe ser igual a lo que vamos a llamar capacitancia equivalente. O sea, podemos reemplazar estos dos capacitores por un capacitor equivalente, que va a mantener la misma carga que tienen los otros dos capacitores, al ser sumados los otros dos capacitores. Pero entonces esta carga se puede definir como capacitancia por diferencia de potencial, o sea, la que tenemos justamente acá. Y si ustedes son observadores, en esta ecuación que parte de esta premisa, se puede simplificar la diferencia potencial porque acabamos de analizar que la diferencia potencial, no importa en qué punto lo mida de lo que acabo de describir, siempre va a ser la misma diferencia potencial, porque básicamente estamos midiendo es la fuente. O sea que esto se concluye que el capacitor 1 más el capacitor 2 es igual al capacitor equivalente. ¿Listo? Esto lo podemos escribir de la siguiente manera: el capacitor equivalente pues debe ser igual al capacitor 1, que le dé la vuelta para poderlo definir, capacitor 2, más el capacitor 3, si tuviéramos más capacitores en paralelo, más puntos suspensivos, más cualquier capacitor sub n. Y esta escritura se puede simplificar en un lenguaje matemático de sumatoria. Esto se lee sumatoria. Y vamos a colocar un contador cuando iba desde 1 hasta cualquier número, n, de los capacitores sub i. Entonces capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 y así sucesivamente. Entonces así queda escrita pues la fórmula que se deduce cuando tenemos capacitores que se encuentran en paralelo. Veamos el siguiente ejemplo de capacitores en paralelo. Miren el esquema que está acá representado. Tenemos una fuente que es de 12 voltios, tenemos un capacitor C sub 1 que es de 0,3 microfaradios, esto se lee en microfaradios. Acá tenemos un capacitor sub 2 que corresponde a 0,7 microfaradios. Tenemos un capacitor C sub 3 que corresponde a 0,85 microfaradios. Y acá tenemos un capacitor número 4 que corresponde a 0,5 microfaradios. Entonces vamos a hallar un capacitor equivalente según el análisis que se hace acá. Es decir, esto se puede ser sustituido por un único capacitor. Es decir, estos dos que tengo justamente acá pueden ser sustituidos por un capacitor equivalente. Venga que me faltó hacer un esquema. Vamos a suponer que he reemplazado por un único capacitor que está pues conectado a la fuente que se encuentra en la parte inferior de nuestro dibujo. Vamos a suponer que acá tenemos el lado más larguito y acá el lado más corto. Pues en este caso este es el positivo, este es el negativo. Perdón el esquema un poco mal hecho, pero por supuesto estoy tratando de explicar lo que nosotros tenemos acá en la parte superior. Si volvemos a nuestra situación problema, este ejemplo, vamos a notar que esto es un ejemplo de capacitores en paralelo. Ejemplo, 2 puntos. Entonces, según lo que veíamos hace un momento, pues decimos que el capacitor equivalente, cambiamos el color, el capacitor equivalente, pues debe ser al capacitor número 1 más el capacitor número 2 más capacitor número 3 más puntos suspensivos más el capacitor sub n, que fue lo que les acabé de escribir. Para nuestra situación, el capacitor equivalente pues debe ser el capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3 y por supuesto más el capacitor número 4. Entonces esto debe ser igual y como todo está en microfaradios pues es fácil sumarlo. Entonces eso sería 0,3 microfarad o faradios más el capacitor 2, que en este caso es 0,7 microfarad o faradios,
más el capacitor número 3, que en este caso es 0,85 microfaradios, más el capacitor número 4, que en este caso es 0,5 microfaradios. ¿Listo? Entonces simplemente procedemos a realizar la suma. Venga, a ver, colocamos acá la ayuda de la memoria. Digamos que esta es una memoria auxiliar. Entonces tenemos 0,3 sumado con 0,7, queda 0,1, más 0,85 más 0,5. Entonces ahí tenemos los 4 capacitores con sus valores. Y sabemos que esto es 2,35, entonces el capacitor equivalente debe ser 2,35 microfarad. Miren este ejercicio de capacitores en serie. En el video de la clase anterior vimos los capacitores en paralelo, estos son en paralelo, y en la clase anterior nosotros vimos los capacitores en serie. Veamos un ejemplo donde utilicemos el concepto de capacitores en serie y capacitores en paralelo. Miremos la siguiente situación. Encuentre la capacitancia equivalente entre A y B, Este es nuestro esquema, solo que acá nos está diciendo cómo lo solucionamos. Entre A y B. Para la combinación de capacitores que se encuentra en la figura. Todas las capacitancias están dadas en microfarad. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Entonces fíjense que el autor del problema nos da una pista para poderlo solucionar. Fíjense que acá tenemos el punto A y acá se encuentra el punto B. Venga, ampliamos un poquito esa imagen. Miren ustedes. Este es el punto A y el punto B. Es como si nosotros tuviéramos, por decirlo de alguna manera, la fuente conectada acá a la parte inferior. Entonces podemos imaginar, para entender mejor el esquema que por acá pues nosotros tenemos la fuente de diferencia potencial, la fuente de energía. ¿Listo? Más o menos esto es lo que significaría. Nosotros tuviéramos el esquema, pues si termináramos el esquema sería algo así. Entonces por eso es que se nos pide hallar la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. La capacitancia entre A y B. Pero el autor, el diagrama original es el autor nos da una pista, Entonces el autor nos dice, pues tome estos dos capacitores y conviértalo en uno equivalente, fíjense ustedes. Y tome estos dos capacitores que tenemos justamente acá y conviértalo en uno equivalente. Entonces, ¿cómo va a quedar este nuevo esquema? Pues deben quedar dos capacitores seguidos, uno tras del otro, según lo que acabamos de hacer. Y en la parte inferior, estos dos, como se convierten en uno, pues van a quedar dos capacitores de esta manera. Estos capacitores, debo aclarar, están en paralelo. ¿Listo? Y quedan los capacitores escritos de esta manera, donde este va a ser el equivalente, este es el otro equivalente de lo que se puede hacer acá. Pero estos dos capacitores quedan en serie, estos dos que tenemos acá y estos dos. Entonces, utilizando pues el proceso de serie, podemos hallar un capacitor equivalente a dicho, y acá tenemos otro capacitor equivalente a ese. Pero estos dos capacitores ahora quedan en paralelo según el esquema que tenemos, y estos dos se pueden convertir en un solo capacitor, que es lo que nos pide el autor que nosotros realicemos. Entonces procedamos. Estos dos capacitores se encuentran en paralelo, y cuando nosotros tenemos capacitores en paralelo, pues simplemente se toma el capacitor en paralelo, voy a colocarlo así, debe ser la suma del capacitor número 1, en ese caso sería, pues vamos a imaginar que sea y le sumamos el otro capacitor que es 3 microfaradios, que es el que tenemos en la parte inferior. Recuerden ustedes que cuando tenemos los capacitores en paralelo, pues se suman, ¿no? Y cuando están en serie se suman sus inversos. Entonces en este caso el capacitor equivalente pues es simplemente 4 faradios, que es el que tenemos justamente acá. Mírenlo, ¿sí lo ven? Entonces hacemos lo mismo con este otro esquema. Venga, lo hacemos con otro color para distinguirlo, hagámoslo con azul. Entonces en este caso el capacitor que está en paralelo debe ser igual a sumar los 6 microfaradios, más los 2 microfaradios. Lo escribo de esta manera porque eso me está indicando las cifras significativas que se deben manejar. Pero como están en paralelo, muchachos, entonces el capacitor equivalente pues debe ser la suma de estos dos, que debe dar justamente 8 microfaradios, que es el que tenemos acá. ¿Sí lo ven ustedes? Ahora, hicimos la suma en
en paralelo. Pero fíjense que acá nos queda en este esquema dos en serie. Entonces, para hacer la suma en serie, pues recuerden que es capacitor 1 más, capacitor en serie, más bien lo escribimos así, sería capacitor 1 multiplicado por el capacitor 2 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2. Así es como se hace. En el video anterior vimos cómo se hizo la deducción de esta expresión matemática que tenemos acá. Si aplicamos la fórmula para estos dos, entonces el capacitor en serie, lo voy a escribir de esa manera, para estos dos debe ser 4.0 multiplicado por 4,0. Es más, deberíamos hacerlo acá abajito, qué pena con ustedes. Sino para mantener orden, hagámoslo acá. Capacitor en serie, pues debe ser 4,0 multiplicado por 4,0, ¿no? Y esta expresión está sobre 4,0 más 4,0. ¿Listo? Entonces, el capacitor en serie, pues debe ser 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Y 4 más 4 da 8. O sea que esto es 16,0 sobre 8, no 4, 8,0. Y al hacer esa adición, pues tenemos que esto es 2 microfaradios, 2,0, que es precisamente lo que tenemos justamente acá en la parte superior. Hemos sumado estos dos y el resultado de la suma de esos dos es el que tenemos justamente ahí. O sea, eso da 2 microfarad, lo que tenemos acá. Y lo mismo hacemos con el esquema que se encuentra en la parte inferior. Acá hacemos la suma de esos dos. Entonces, hagámoslo con otro color, ¿qué tal con verdecito? Decimos que el capacitor en serie, esta serie que tenemos acá, pues debe ser 8,0 microfarad multiplicado por 8,0 microfarad sobre 8,0 más 8,0 microfarad. Entonces, realizar esta operación sería 8 por 8, 64. Entonces, acá tenemos 64,0 microfarad. Y en la parte inferior 8 más 8, 16,0. Y es evidente que 64 dividido entre 16, pues da como resultado 4. Entonces tenemos que en la parte inferior, la suma de estos dos que están en serie es 4,0 microfarad. ¿Listo? Sencillo. Fíjense cómo estamos aplicando los conceptos de la clase anterior, del video anterior, y el que estamos trabajando el día de hoy. Ahora, estos dos quedaron en paralelo porque acá tenemos el punto A y el punto B. Entonces, como están en paralelo, se suman. Entonces, el resultado final, hagámoslo con rojo. Entonces, el capacitor equivalente, ahora sí voy a escribirlo de esta manera. El capacitor equivalente debe ser la suma de estos dos porque se encuentran en paralelo, es decir, 2,0 sumado con 4,0. O sea que el capacitor equivalente es 6,0, como lo indica el autor. Bueno, el día de hoy vamos a dejar el video hasta acá. Espero que hayan visto el video anterior y que hayan observado el desarrollo del ejemplo de esa clase. Y el día de hoy pues vimos los capacitores en paralelo. Hicimos un ejemplo de ellos y ahora un ejemplo donde mezcla los capacitores en paralelo y en serie. Bueno, muchachos, nos veremos en el siguiente video. Que estén muy bien. Chao, chao. Que estén bien.